Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 8 de mayo de 2025, a las 7:10 de la noche en Columbus, Ohio, Estados Unidos, una llamada al 911 rompió la calma de la tarde. Acaba de haber un tiroteo. Se están yendo en una camioneta Ford gris oscuro con rines de 40 pulgadas y vidrios polarizados. Una voz llena de pánico. Los vecinos acababan de ser atacados a tiros. Momentos como estos no parecen reales, hasta que lo son. Los oficiales corrieron al lugar con sus radios sumando. Y entonces, ahí estaba. El vehículo del sospechoso apareció de repente, zigzagueando imprudentemente entre el tráfico. Un oficial gritó: "Apaga el auto". Pero la adrenalina ya había tomado el control. La persecución se convirtió en una pesadilla total. Las velocidades superaron las 150 millas por hora. La camioneta atravesó intersecciones, atropelló al perro de una familia y siguió adelante. Los oficiales intentaron usar bandas de púas. Fallaron. Sin Pete, a menos que se justifique el uso de fuerza letal, dijo una voz por la radio. Las calles se desdibujaron, el peligro no. Eventualmente, el sospechoso perdió el control y chocó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los oficiales se acercaron, con las armas desenfundadas. "Muéstrame tus manos". El hombre, Timothy, fue detenido. Presuntamente había disparado contra una mujer anciana durante el alboroto. Ahora enfrenta 6 cargos de asalto grave. Se ha fijado una fecha de audiencia para el 21 de julio de 2025. Prepárate para el próximo momento impactante. Suscríbete ahora. Get the f*** out. Come on, get out. You got eyes on? Yep, I got eyes on. I got hands. Come here. Come here. Come here. Come here. Get him out. Roll him over. Hang on. Roll over! Get on your stomach! You got me now? I'm holding it out. Now? Hey. Give me one face. What's your name? What's your name? Put him down. Put him down. Put him on his... What's your name? Put him down. Put him on his... What? No. Shut up. I'll kill you right now. I'll kill you right now. El 10 de septiembre de 2024, en Boca Raton, Florida, Estados Unidos, los oficiales respondieron a un disturbio doméstico que involucraba a una joven pareja. La sospechosa, una chica de 19 años. Cuando los oficiales llegaron, ella estaba visiblemente alterada, llorando, caminando de un lado a otro y repitiendo una y otra vez: "Por favor, no me lleven a la cárcel". Los oficiales entrevistaron al novio. Él tenía una marca roja visible en la cara. Ella no lo negó. "Sí, lo golpeé", admitió entre sollozos. "Pero no fue mi intención, solo perdí el control". La escena no era ruidosa ni caótica, era tranquila y pesada. Mientras los oficiales explicaban las consecuencias, ella se derrumbó. "Soy demasiado joven para esto", susurró. Pero la ley es clara.
Fue arrestada y acusada de agresión, tocar o golpear y posesión de alcohol por menor de edad. Las lágrimas no deshicieron los hechos. Obviously you're wearing a bikini, right? You're not concealing anything in your top or in your bottoms, right? Las imágenes de la cámara corporal mostraron que no hubo agresión por parte de los oficiales, solo procedimiento. El tipo que separa la emoción de la obligación. El novio se negó a presentar más cargos, pero el arresto se mantuvo. A veces, el arrepentimiento llega cuando ya es demasiado tarde. Stop moving around or it's gonna fall. Just hold on, I'm never gonna foot up. Lift your left foot up, Elizabeth. Stand on one leg like a flamingo. Lift it up backwards. Back to me. Yeah. No, you're good. Fine, it's gonna take your ankle off. It goes with you. Attach to your hand. Left foot first. Upward. Can you listen to just a little bit, just the slide? Once we get back to process. No. All right, we're gonna go. We're gonna get you in some air conditioning. Listen, I got to see the clothes for you, okay? Okay, wait. I have more questions. Wait, my stuff. Wait, am I gonna have my stuff by tomorrow? Yes, you'll have your stuff. But tomorrow, am I gonna get out? No, Yes. yes. We're coming with you. Yes. El 27 de junio de 2023, alrededor de las 2:30 de la tarde en Pine Bluff, Arkansas, Estados Unidos, se recibió una llamada al 911 informando sobre un Lincoln MKZ Hybrid plateado que circulaba peligrosamente a alta velocidad por el arcén de la primera, 530 cerca del marcador de milla 30. Para la mayoría de las personas, el arcén es un lugar de seguridad en emergencias. Para este conductor, se convirtió en una pista de carreras personal. El jefe Greg Shapiro, estacionado cerca, intentó alcanzarlo. Momentos después, el sargento Jeff Preston vio el mismo vehículo volando por la salida 36. Supo de inmediato que no era una llamada común. Las velocidades superaron las 120 millas por hora. Las sirenas aullaban. Las luces destellaban. Pero el conductor, identificado más tarde como Casey Register, seguía adelante, zigzagueando entre el tráfico y luego regresando al arcén como si fuera el dueño de la carretera. Los oficiales sabían, si no lo detenían pronto, alguien podría morir. Cerca del marcador de milla 43, el sargento Preston realizó una TVI, intervención táctica de vehículo. El auto de Register giró, chocó contra la barrera, rebotó hacia atrás, golpeando la unidad patrulla de Preston. La persecución había terminado. Los oficiales encontraron aceite de THC y una pipa de vapeo dentro. Register fue tratado por heridas menores y luego ingresado en la cárcel. El 24 de mayo de 2025, a las 12:27 de la mañana, en Arkansas, Estados Unidos, la policía fue alertada. Un vehículo huía hacia el sur por la Interestatal 49 a velocidades cercanas a las 100 millas por hora. El sospechoso ya había escapado de la policía de Bentonville, pero los agentes estatales no estaban dispuestos a dejarlo desvanecerse en la oscuridad. El sospechoso, cuya identidad aún era desconocida en ese momento, apagó sus luces, zigzagueando entre carriles, conduciendo por el arcén y negándose a detenerse. Los agentes desplegaron bandas de púas e iniciaron múltiples intentos de intervención táctica de vehículo, TVI, pero el vehículo seguía adelante. Cada casi accidente se sentía como lanzar una moneda cargada. Cerca de la salida 73, tras varios intentos fallidos de intervención, una última maniobra TVI tuvo éxito. El vehículo del sospechoso fue empujado hacia el arcén, quedó inutilizado y la persecución terminó. Los agentes rodearon y detuvieron al conductor de inmediato. Nadie resultó herido, pero estuvo demasiado cerca. El sospechoso fue acusado de múltiples cargos, incluyendo huida en vehículo, conducción temeraria, placas ficticias, no ceder el paso y más. Lo arriesgó todo. ¿Para qué? Sin destino, sin plan.
solo por rebeldía a velocidad de autopista. Peligro real. Imágenes reales. Tiempo real. Suscríbete y mantente alerta. El 22 de diciembre de 2023, a las 10:30 de la noche, en Fresno, California, Estados Unidos, la policía respondió a un disturbio cerca de Fort Washington Fitness, cerca del Parque Woodward. Los oficiales acercaron a un hombre de 26 años, Ryan Brooks, fuera de la plaza. La llamada fue vara. Pero lo que pasó después fue cualquier cosa menos eso. A white wagon? Volkswagen, something like that. Okay, do you like the plate info? I didn't get a plate. Okay, what color was the hoodie? I couldn't see it dark. Was it a dark hoodie or a light hoodie? Probably guess dark. Okay, just tell me what happened. What was the person doing? Just driving around and he was waving a gun out the window. It looked like he said he was gonna start shooting, and I just got out of there. Okay, what kind of gun was it? I couldn't tell you. Was it a handgun, a long gun? Handgun, I think. Okay, was it dark? I think so, yeah. Okay, and then what race was he? White, I believe. Did he say it to anybody in particular, or was just kind of saying it openly? Openly. And what direction was he going? He was just doing circles in the parking lot. I didn't know. And how long ago did you see him? A minute. I got out there as soon as I heard him talking. And your name? Brian? What's your callback number? Mientras los oficiales se acercaban, la tensión crepitaba en el aire frío de la noche. Brooks estaba cerca de un vehículo, inseguro, inquieto. Los oficiales dieron órdenes. Luego, en un instante, abrieron fuego. Las imágenes de la cámara corporal capturaron el sonido de más de una docena de disparos, algunos realizados incluso después de que Brooks cayó. Guard, put your hands up. Walk back over here with your hands up now. Put your hands up. Take your hands up now. Hands up. I'm going to shoot you. Take your hand up. 7-3 got shots fired. Suspect down. Shots fired. La policía explicó después. Brooks aún se consideraba una amenaza mientras estaba sentado, y un arma era visible. Las imágenes muestran a los oficiales con las armas desenfundadas, gritando órdenes y disparando rápidamente. El momento fue rápido. La decisión, irreversible. Brooks resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Más tarde fue citado por 2 cargos de delitos menores. Su nombre ahora está ligado a un tiroteo que podría haber terminado de manera muy diferente. Los oficiales regresaron a casa esa noche, pero los ecos de su decisión seguramente permanecieron. El 4 de julio de 2025, a las 11:45 de la mañana, en Arkansas, Estados Unidos, un Dodge Charger púrpura rugía por la Interestatal 530 a casi 90 millas por hora, captando rápidamente la atención del cabo Pavlov. En segundos, quedó claro, esto no era solo exceso de velocidad, era una evasión deliberada. El sospechoso, John Robert Stevenson Jr., aceleró más, alcanzando unas asombrosas 158 millas por hora. Zigzagueó entre carriles, pasó por el arcén, ignoró todas las reglas de la carretera. Esto ya no era una persecución, era una batalla de nervios, habilidad y riesgo. Los oficiales intentaron múltiples maniobras PVI mientras el Charger aceleraba a través de los condados de Pulaski y Saline. Stevenson esquivó, aceleró y finalmente chocó cerca del final de una larga persecución. El momento en que perdió el control, la persecución terminó, pero las consecuencias comenzaron. We are passing the PDA street. Get forward 20. Stevenson fue detenido sin mayor resistencia. Los cargos: exceso de velocidad a 167 millas por hora, huida con riesgo grave de lesiones, agresión, conducción temeraria, obstrucción y más de una docena de infracciones de tráfico. En esa mañana festiva, apostó con vidas y perdió.
Did you call one for your car yet? Oh! El 13 de febrero de 2024, a las 12:40 de la madrugada, en Modesto, California, Estados Unidos, el oficial Clayton Kino detuvo un vehículo cerca de la intersección de Paradise Road y South Martin Luther King Drive. La conductora entregó su licencia. El pasajero, Mark Cobb Jr., de 41 años, dio un nombre que no era el suyo. How we doing? You hit me from my headlight, huh? Headlight and a taillight, dear. I know, and I've got to get it fixed. All right. I put a new one in there, but it won't cut off that. You probably got a little bit of a wiring issue, don't you? Yes, I'm working on it. A primera vista, era solo otra parada. Pero algo se sentía extraño. El oficial Kine pidió refuerzos. El oficial Rafael Campos llegó y mantuvo la vista en los sospechosos. Mientras Kine preguntaba a la conductora sobre la verdadera identidad del pasajero, algo cambió en el aire. La calma antes de la tormenta. Yeah, please. I don't believe you did. Cuando le pidieron a Coque que saliera, no levantó la mano izquierda. En cambio, alcanzó algo. El oficial Campos se inclinó para sujetarlo, y en ese instante, Coque sacó un arma. Estalló el caos. Ambos oficiales dispararon. El oficial Kine incluso intentó usar su taser. Fucking tase you. Put your hand up! Shit, man. I'm gonna tase you. You're not taking me. Group order 1, give me 1033. I'm gonna tase you. You're not taking me, Group bro. order 1, give me 1033. Group order 1, shots fired. The suspect on the way. Get to cover, get to cover. Get on the ground! Get on the ground! Don't reach for it! Don't reach for it! Coque fue baleado y desarmado. Los oficiales no dudaron. Proporcionaron ayuda médica inmediata mientras esperaban a los paramédicos. Fue llevado a un hospital local para recibir tratamiento. Una vez dado de alta, enfrentaría cargos por intento de asesinato de un oficial de policía, posesión de arma de fuego por un delincuente y uso de un arma de fuego durante un delito grave, entre otros cargos. Captura cada segundo de Adrenalina Real. Suscríbete hoy. El 21 de marzo de 2024, a las 6:02 de la tarde, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, 5 oficiales de civil detuvieron un vehículo en la cuadra 3800 de West Ferdinand en Humboldt Park. ¿La razón? Una infracción por no usar el cinturón de seguridad. El conductor, Dexter Reed Jr., de 26 años. Open the door now! Open the door now! Pero esto no sería una parada rutinaria. Los oficiales rodearon la SUV con armas desenfundadas, gritando órdenes, baja las ventanas. Reed no respondió. El silencio era pesado, luego vinieron los disparos. Según los investigadores, Reed disparó primero, alcanzando a un oficial en la muñeca. Lo que siguió duró solo 41 segundos. Open the door now! Open the door now! Open the door now! Open the door now! Los oficiales respondieron al fuego, 96 disparos en total. Reed salió del vehículo y colapsó. Se recuperó un arma de fuego del asiento del copiloto. Varios oficiales fueron hospitalizados, uno herido, otros para evaluación. Reed fue declarado muerto. El incidente desató indignación pública y preguntas sobre el uso de la fuerza y los protocolos. Sin embargo, entre los números y los titulares, una verdad permanece. En segundos, el miedo, la reacción y el destino colisionaron en un intercambio mortal. And my gun is over there. Where is it? Down over there. Hey, St. Louis is going in somewhere. Yeah, that's my Look, gun. we have it.
El 6 de julio de 2023, poco después de las 8 de la noche en Deltona, Florida, Estados Unidos, un agente notó algo pequeño, pero sospechoso. Un Mercedes negro con una placa temporal cubierta por un plástico. Detuvo el vehículo en la intersección de los bulevares Catalina y Howland. Alpha 45, Central 12. 10-4, he turned left on Catalina. Did you see a black Mercedes go this way? Which way? That way? Al principio, parecía rutinario. El conductor, Michael Bacht, de 23 años, bajó la ventana y aceptó moverse a una plaza cercana. Pero cuando el agente regresó hacia su patrulla, Michael arrancó. Un segundo de vacilación y, así como así, una parada tranquila se convirtió en una persecución total. Huyó hacia la primera 4, zigzagueando entre el tráfico con un abandono imprudente. En el aire, Air One lo siguió. Los oficiales desplegaron bandas de púas, pero Michael las esquivó. A través de Daytona Beach aceleró, sin saber que el destino se acercaba. Un atasco de tráfico adelante. No fue un oficial uniformado quien lo detuvo, fue el propio Sheriff Mike Chetwood, aún con una camiseta de béisbol después de salir de un juego local. Coming up on your ear, Sheriff. Get on the ground. Do it now. Right there. Down, right there. Okay. Here you go. Sacado del auto por el propio sheriff, Michael se disculpó. Lo siento, repitió. Pero las acciones tienen consecuencias. Fue acusado de huir de las fuerzas del orden y conducir con una licencia suspendida. Fianza, $5,500. Esa noche, sus decisiones imprudentes lo alcanzaron. You probably would have got a ticket and had a ride home. El 30 de noviembre de 2022, a las 12:50 del mediodía, en Estados Unidos, los oficiales respondieron a un presunto robo en curso. 2 individuos fueron vistos huyendo en un vehículo. Uno de los sospechosos salió corriendo y escapó. El otro se quedó atrás, pero no para rendirse. Los oficiales persiguieron a pie al sospechoso que huyó. Ella se resistió violentamente, ignoró órdenes repetidas, rodó, pateó y maldijo. Los oficiales desplegaron una pistola eléctrica, pero incluso entonces, ella gritó, "No me estoy resistiendo". Su desafío fue tan sonoro como peligroso. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Get tased again. Taser. Lay your stomach. Hey, that's occupy one more time. Mientras los oficiales intentaban detenerla, el segundo sospechoso reapareció desde el vehículo, esta vez con un objeto metálico. Sin previo aviso, golpeó a un oficial en la cabeza y luego desapareció entre la multitud. Se desplegó gas pimienta mientras las tensiones escalaban. La multitud se acercó. Don't fucking move. Don't fucking move. Now I gotta fucking tell you again. Put your head behind your fucking back. Do it now. Un sospechoso fue arrestado. El otro, el que golpeó al oficial, sigue prófugo hasta el día de hoy. El oficial herido se retiró médicamente más tarde debido a un trauma craneal duradero. Lo que comenzó como un robo menor se convirtió en un ataque brutal que cambió una vida para siempre. Hey, just keep the crowd back. Hey, do we have the 10-15 for whatever happened here? Hey, back up before you all get sprayed. This is your last warning. Back up right now. Hey! Get on the ground. Get on the ground. Get on the ground. You have that. Go back. Let's go. El 26 de mayo de 2025, alrededor de las 10:40 de la mañana, en La Mesa, California, Estados Unidos, los oficiales respondieron a un reporte de violencia doméstica cerca del bloque 7700 de Nono Avenue. Un hombre fue visto estrangulando a una mujer. Ese hombre fue identificado más tarde como Jaleel Johnson, de 29 años. Cuando los oficiales intentaron detenerlo, Johnson huyó en un automóvil, con la mujer y 2 niños pequeños dentro. Los corazones de los oficiales se hundieron. ¿Cómo perseguir sin arriesgar vidas inocentes? Por un momento, la persecución fue suspendida. Pero Johnson regresó, dejó salir a los niños y luego aceleró de nuevo. La persecución se reanudó. Embistió un auto patrulla, hiriendo a un oficial.
Se dispararon tiros al vehículo. La tensión era insoportable. ¿Podría esta pesadilla terminar sin más daño? Un familiar se puso en el camino, le suplicó que se detuviera. Johnson huyó a pie, pero finalmente fue sometido por un K9 y una pistola eléctrica. Ningún disparo lo alcanzó. Una mañana caótica terminó con esposas, no con tragedia. Pero nos quedamos preguntándonos, ¿qué tan cerca estuvo? Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. I'm right here. Yeah, no, I'm good. Stop. You know what I'm saying? That's my child. My oldest kid. Get the fuck out of here. Let somebody come stand with me and have me. No, you don't. Not like that. I just came from where the fuck I came from to make sure my kids stop. You want to tell me to get back? Get the fuck out of my face, bro. El 14 de junio de 2020, alrededor de las 7:45 de la tarde, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, oficiales del precinto de Cactus Court respondieron a un estacionamiento cerca de la avenida 43 y Union Hills. Un hombre, John David Brousseau, de 55 años, estaba supuestamente amenazando a personas con un cuchillo. Yes, he is. He has been threatened with a knife. Yes, he is armed. Is he inside or outside with the store? He's inside right now. El estacionamiento estaba lleno de miedo. Los testigos señalaron a Brousseau mientras caminaba de un lado a otro, con el cuchillo en la mano. Los oficiales gritaron, «¡Suelta el cuchillo!». Pero Brousseau no escuchó. Miró al oficial a los ojos y dijo, «Te mataré». Imagina estar ahí, sabiendo que en el próximo segundo, tu vida podría estar en juego. Durante casi un minuto, avanzó. Luego cargó. El oficial no tuvo opción. Los disparos rompieron la tensión. Brousseau cayó. A su alrededor, la cámara corporal, los celulares, todo capturó el momento aterrador. Brousseau sobrevivió. Ahora enfrenta cargos por asalto agravado. Nadie más resultó herido. Pero la pregunta persiste, ¿qué tan cerca estuvo Phoenix de otra tragedia esa noche? I got it all on. El 13 de abril de 2024, a las 8:39 de la noche, en Pasadena, California, Estados Unidos, los oficiales avistaron una camioneta blanca sospechosa estacionada en sentido contrario en una calle de un solo sentido, Hudson Avenue, cerca de Belmar Boulevard. Se acercaron para investigar. Dentro estaba Ricardo Guardia Andrade, de 36 años. You said nothing illegal in the car? No. Is it okay if we check just to make sure? No. No? Okay. Go ahead and step out of the car for me. Huh? Go ahead and step out of the car for me. Hold on. No. Turn off the car, dude. Stop. 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 Oh, shit. You're gonna get fucking shot. You're gonna get fucking shot. Sin previo aviso, Andrade aceleró, casi atropellando a un oficial. Una revisión rutinaria se convirtió en una cacería humana.
Los oficiales lo persiguieron mientras chocaba contra un patio, huía a pie y se metía en casas. ¿Cómo detienes a alguien que no tiene nada que perder? Run over to officer. Okay, we're gonna be in pursuit. Stand by. Okay, pursuit southbound Hudson wrong way towards California. He tried to run over a police officer. Okay, we're still southbound Hudson. Coming up to Lake. Stop here to get bit! Barry, here! Clutch! Hey, he's into it. He jumped the backyard, got a dog deployed, no bite. Acorralado en un patio trasero, el K9 lo alcanzó primero. Aún así, Andrade sacó una pistola. Los oficiales ordenaron, suéltala. Él se negó. La noche se partió con disparos. Andrade cayó. Stop. Hold on, slow Hey, down, put slow your down. hands to your side! All right, let me get a contact team, arrest team. Walk towards me! Hold on. Let me see your hands! Police department, get on the ground! Fast! Drop it! The gun! Drop the gun. I will shoot you in the head. You're gonna die right now. Drop it! I will shoot you. Put it down! Watch my dog, guys! Watch my dog! Stop! He's fired! Clutch! Murió en el hospital. Ningún oficial resultó herido. Un momento robado de paz destrozado por una decisión fatal. Y nos preguntamos, ¿podría este final haber sido diferente? Get on the ground before I kill you! Get on the ground! Kill me. Turn around! No, you gotta kill me. Turn around! Stop! 1. El 4 de junio de 2025, a las 6 de la mañana, en Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos, los oficiales llegaron al bloque 5205 de Avonbrook Terrace. Su misión, ejecutar una orden de búsqueda y arresto para José Martínez, de 40 años, un hombre acusado de crímenes impensables. Pero lo que debería haber sido un arresto controlado se convirtió en caos. Martínez salió corriendo de la casa, desnudo, desesperado, sosteniendo una pistola. Corrió hacia el bosque. ¿Puedes imaginar la tensión? Los corazones de los oficiales latiendo con fuerza, mientras intentaban detenerlo sin derramamiento de sangre. Kill me. Turn around! No, you gotta kill me. Turn around! Stop! Shots fired. Martínez llegó a una cerca de malla, arrojó la pistola al otro lado, trepó y la recuperó. Entonces, alabes escalofriantes llenaron el aire. Tendrán que matarme. La cámara corporal del oficial lo capturó todo: el miedo, la urgencia, la decisión imposible. Get on the ground before I kill you! Get on the ground before I kill you! Get on the ground! Kill me. Turn around! No, you gotta kill me. Turn around! Stop! Shots fired, Con la pistola levantada, Martínez enfrentó a los oficiales. Un solo disparo resonó en el aire de la mañana. Martínez colapsó, muerto en segundos. ¿Qué lo llevó aquí? ¿Qué podría haberlo salvado? Un recordatorio trágico. El crimen y la rebeldía solo pueden terminar en dolor. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. Encore Tripolis Chase. Lo que compartimos no es solo metraje de peligro, es la realidad de las elecciones y las consecuencias. Desde encuentros violentos hasta un simple error en una playa soleada, cada historia es un recordatorio. En el mundo real no hay guión ni segunda toma. Lo que sucede en estos momentos puede cambiar vidas para siempre. Así que dejemos que estas historias abran nuestros ojos. Respeta la ley, mantente alerta y piensa 2 veces antes de actuar. Porque cuando la realidad golpea, deja una marca más profunda que cualquier película. Mantente seguro y nos veremos en el próximo video.